Mi nombre es Julieta Iglesias Santandreu, estudiante de la carrera de licenciatura en diseño multimedial de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy estoy acá presentando mi investigación de cine y mi obra, la cual se llama Alien Sujeto y Alien Objeto. El tema que desarrollé durante este año lectivo fue el acoso callejero. La idea surge a partir de una reflexión y motivación personal. Y sinceramente cuando comenzó el año no sabía qué temática en particular iba a abordar, pero lo que sí sabía era que iba a estar relacionada al feminismo y a los derechos de las mujeres. Principalmente porque durante mis últimos años tuve un proceso de construcción que me ayudaron a formarme y a luchar por lo que me motivaba. Y sentí la oportunidad de expresarlo y comunicarlo a través de mi tesino. El eje de la investigación está puesto en la mujer, en los modelos de dominación, subordinación y resistencia que dan forma a lo sexual, y mi búsqueda es visibilizar el abuso diario que se ejerce hacia las mujeres y reflejar el acoso callejero como uno de los pilares de la violencia de género, que está invisibilizado como tal, o sea, como violencia, y a su vez está socialmente aceptado. Para adentrarnos un poco más de lleno en lo que investigué, quise contemplar distintas aristas en torno al acoso callejero. Por un lado, reflejé cómo la sociedad piensa, elabora y forma sus representaciones, las cuales son binariamente, es decir, hombre, mujer, masculino, femenino. ¿Y qué es lo que hace esto? Que se le asigne a cada uno, tanto al hombre como a la mujer, cómo debe pensar, cómo debe actuar, cómo debe vestir, cómo debe ser. Se le asocian espacios distintivos a cada uno, al hombre el espacio público y a la mujer el espacio privado. En el espacio público las mujeres tienen la amenaza de ser sometidas a la violencia sexual, entonces permanecen fuera de él, y lo que hace es que el acoso sexual opere como mecanismo de control sobre los cuerpos. Entonces socialmente se vincula a las cosas atribuidas a lo masculino como más valoradas y posicionadas como dominantes. En cambio, lo femenino es despreciado y dominado. Entonces se justifica la dominación porque está impuesta y dada así. Por eso es más difícil reconocerlo, denunciarlo y al final termina perjudicando a las víctimas de esa violencia. También quise contemplar que hombres y mujeres son producto de una realidad psíquica, es decir, para la formación de cada sujeto, el deseo es la expresión inconsciente de su lazo con el otro y su entorno, y refleja su manera de comportarse y desenvolverse. En esta parte tomé el psicoanálisis citando autores como Lacan, Freud y otras autoras antropólogas, sociólogas como Marta Lamas, que habla del cuerpo, el género y la diferencia sexual desde una mirada psicoanalítica. Hay que pensar a las personas no solo como constructos culturales, sociales, o sea, de género, sino además entenderlas a partir de la subjetividad. La construcción de cada identidad pasa por procesos de identificación, de fantasía y deseos que toman formas muy diversas y no son fijas. Lacan comprende al ser humano como seres de cultura y de lenguaje. Por ende, el ser hombre o el ser mujer no lo determina la anatomía del cuerpo, sino que se adquiere y aprende a partir del lazo con un otro. Después de haber contemplado cómo se construyen y forman los cuerpos, los géneros y cada persona dentro de una sociedad y una cultura, pude meterme de lleno en el acoso callejero en sí. Según la ley 26.485, considera el acoso callejero como violencia de género. El acoso callejero se manifiesta a través de comentarios con o sin connotación sexual directa, silbidos, ruidos como bocinazos, besos, acercamientos intimidantes, persecuciones, miradas lascivas, uso de dispositivos electrónicos como fotos, grabaciones, y también la presión de genitales sobre el cuerpo, exhibicionismo y agarrones. Entonces, no solo es el mal llamado piropo lo que nos molesta, sino que el acoso callejero contempla un montón de otras cosas que dañan la integridad física, moral y psicológica de las mujeres. Son vulneradas por no poder decidir sobre sus propios cuerpos y sin ser reconocidas como sujetas plenas de derecho.
Entonces las posibilidades de reparación ante la violencia vivida se hacen difíciles, alimentando el silencio de las acosadas. Citando a Javiera Garrido, que es una de las autoras que menciono en mi investigación, dice que ya que no existe un otro que reconozca las experiencias de acoso sexual callejero como acciones violentas, por lo que el daño que éstas producen queda invalidado. Acá a su vez pude encuestar a hombres, mujeres, no binarias y obtener datos de todo lo que había investigado y que también suponía que sucedía por ser mujer y por estar metida en el tema. Pero logré corroborar lo que se sentían las mujeres, cómo actúan los hombres al ser acosadores o cómo actúan las personas al ser espectadores, que por más que no acosen a la víctima, no accionan para que se impida. Entonces empecé a investigar varias teorías por fuera del acoso callejero y de la violencia, pero que igual lo hacen posible generando el contexto que lo permite. Una de ellas fue la teoría del mundo justo de Melville Lerner, en la cual afirma que un mundo justo es aquel en el que las personas obtienen lo que se merecen ante las injusticias amenazantes. Necesitan sentir que tienen el control para creer que todo es consecuencia de sus acciones previas. Son vivencias colectivas que dan lugar a una visión común de la realidad, es decir, están en el imaginario colectivo de todos. Por consecuencia, culpan a la víctima porque sienten que no cumplió con ciertos requerimientos o reglas sociales, por ejemplo, la modestia, la sumisión, la forma de vestirse. Como que son estereotipos para identificar las buenas mujeres o las malas mujeres. Entonces, una mujer violentada que no cumplió con lo socialmente establecido recibe su merecido, porque en un mundo justo las cosas malas les pasan a las personas malas. Es un método para convencerse a sí mismas de que si no obran de esa manera van a estar a salvo. Sin embargo, nada garantiza ni justifica esos actos de violencia, porque la violencia puede estar en cualquier lugar y en cualquier momento. Otros de los autores que cito son John Darling y Viv Latain, que desarrollaron una hipótesis llamada efecto espectador, en el cual concluyeron que cuando hay varios observadores presentes ante una agresión o una emergencia, las presiones para intervenir no se centran en ninguno, sino que la responsabilidad de la intervención se comparte entre todos los espectadores y no es exclusiva de ninguno. Entonces, como resultado, nadie ayuda. La falta de intervención siempre va a contribuir a la impunidad del agresor. Por eso la mirada siempre tiene que estar atenta para que las violencias, los abusos sexuales, los maltratos no pasen como si nada, no pasen inadvertidos. Entonces el acoso sexual callejero tiene lugar en una sociedad patriarcal caracterizada por el dominio masculino hegemónico y sostenida por situaciones de violencia simbólica. Entonces se va a seguir desarrollando con total impunidad si el contexto social lo permite. Alguien ejerce y alguien recibe, alguien es activo y alguien es pasivo, alguien es sujeto y alguien es objeto. Bueno, de ahí surge el nombre de mi obra, así que voy a pasar a explicar un poco en qué consiste. Primero y principal, explicar que mi instalación es una performance. ¿Por qué lo elegí? Para eso voy a citar a Diana Taylor, que es una referente mundial en estudio de performance. Ella dice que el performance como acción y como intervención va más allá de la representación. Que el performance es real, es arte vivo, arte en acción. Entonces, sabiendo que quería transmitir yo, entendiendo lo real y vivo que es el acoso callejero en el día a día, me pareció como la mejor forma de expresarlo a través de poner el cuerpo y la actuación. Para eso tomé varias clases con el profesor César Varela, actor, director, pedagogo teatral, profesor en artes del teatro, que me dio ejercicios de senso-percepción emocional, reconocimiento y redescubrimiento de las particularidades sensoriales y emocionales del ser, a través de estímulos musicales, perceptivos y táctiles, a fin de despertar y explorar la psicología creativa. Además, investigué varias performances de Marina Abramovich, en donde pone el cuerpo y se expresa a través de él, que me ayudaron para entender más la performance en sí,
También hay una obra titulada Alice de Yu-Yun Ye, que me sirvió mucho para poder expresar el encierro, la incomodidad, el estar atrapado. Por otro lado, empecé a descubrir y a crear sonidos propios de la calle, del andar, del ambiente, de los hombres, de los sentimientos, de las acciones, que me parecieron oportunos para crear un espacio sonoro que no solo sea ambiental, sino que transmita al espectador, usuario, lo que la mujer siente, lo que yo siento al estar representando y vivenciando a través de la performance. También tuve que pensar en materialidades, formas, la semántica, el sentido, que me llevaron a realizar una estructura de 1,34 m que me llegaba al cuello y de unos 60 metros de ancho, que hacía que me quede muy poco espacio dentro de ella. Y literalmente la performance se da estando encerrada en una caja. ¿Por qué? Creo que acá viene toda la parte que estuve investigando y mencionando anteriormente. O sea, entender el espacio público, el espacio privado, cuál es otorgado a cada quien, a quién se le permite el adentro, a quién se le permite el afuera, el encierro que sienten las mujeres incluso al estar afuera en la calle. Y bueno, la fachada de la estructura me pareció que también debía comunicar y dar contexto, así que decidí buscar y crear afiches, tomar frases y hacer un empapelado que simule una pared en la calle. Por otra parte, era muy importante el rol del usuario. Más allá de que la carrera es multimedial, era importante en mi performance y para mí, para poder expresarme. Esto fue lo que me llevó más trabajo investigar, producir y encontrar la posición en donde yo quería que se encuentre ese usuario. Y llegué a la conclusión de que el usuario tenía a su alcance 4 botones que podía o no presionar. Esos se prendían y apagaban luces que yo tenía tanto adentro como afuera de mi estructura. A su vez un ventilador adentro que me levantaba el vestido y los sonidos que previamente había creado. Todo su accionar iba a condicionar mi performance y mi actuación a lo largo de ella. Yo sentía el acoso como algo vivo, presente y directo. Era el usuario acosándome de forma directa sin que yo pudiera verlo. Pero a su vez, él sí, porque había una cámara que capturaba la parte exterior y otra cámara en el interior de la estructura. Entonces mi posición era muy vulnerable, dominada, indefensa, y el usuario desde la comodidad de su casa, cliqueando un botón, en una posición de dominación, de poder y de opresión. Además, al estar transmitiendo vía YouTube toda la performance, había varios usuarios espectadores que presenciaban todo el accionar del usuario y mi reacción ante eso, pero sin poder hacer algo al respecto. Creo que colocarlos voluntariamente en esa posición, tanto el usuario acosador como el usuario espectador, hizo que invitara a la reflexión y a repensar en base a eso. Creo que con todo esto pude lograr lo que quería transmitir. A su vez, estoy contenta de poder hacer una instalación interactiva a pesar de los obstáculos que nos puso este año. Quiero al menos mencionar las tecnologías y herramientas que utilicé para darle contexto dentro del ámbito multimedial. En lo electrónico y programación utilicé Processing y Arduino con un relé para poder controlar cargas a un nivel de tensión muy superior a las que Arduino puede soportar, ya que tuve que conectar luces a 220. Por otro lado, con la ayuda de mis profesores, hice toda la comunicación de datos con PHP, JSON y después HTML para la visualización e interacción de los usuarios. Después, para poder hacer la transmisión en directo, utilicé OBS unido a YouTube para los espectadores y conectado a Google Meet, en donde tenía la videollamada con cada participante, en la cual se participaba de a uno y solo 5 minutos. Lo sonoro y lo visual fue realizado en Adobe Audition, Adobe Illustrator y Adobe Photoshop. Sin más que agregar, quiero agradecer a todos aquellos que me apoyaron, que me ayudaron, a los que hicieron esto posible, a mis profesores, a mis compañeros, a mi familia, a mi pareja, a mis amigues, y agradecida de poder estar presentándoles mi tesina, mi obra, mi performance, que logré con tanto esfuerzo luego de años de estudio y dedicación.